Bueno, pues vamos a por ello, porque también tenemos el tiempo limitado y hay que aprovecharlo. Y habéis hecho el sacrificio de llegar hasta aquí. Y entonces yo creo que también pues queréis que el tiempo lo vivamos con intensidad, ¿no? La ponencia tiene este título, La misión de la Iglesia, la evangelización. Y yo le he querido poner un subtítulo que va a marcar bastante las cosas, que va a tener un punto de referencia importante para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces el subtítulo que le he puesto es Aprendiendo del Sínodo de Alemania lo que no hay que hacer, que como veis es un subtítulo que dice bastantes cosas, ¿no? Pero que sin embargo tengo claro que lo que voy a hablar es de cuál es nuestra misión de evangelización en la vida de la Iglesia. Soy consciente de que el subtítulo puede sorprender, pero es que para entender bien un mensaje no solo es necesario formularlo en positivo, sino también atreverse a mostrar las derivas que se generan cuando damos la espalda a ese mensaje positivo que queremos proponer, que es la evangelización. Entonces el caso del sínodo alemán, todavía no concluido, muestra de forma particular lo que le puede ocurrir a la Iglesia cuando deja de tener la evangelización como la finalidad primera de su vida. Hay una cosa muy interesante, que es que cuando comenzó el sínodo de Alemania y la Iglesia Universal mostró su preocupación, el Papa le dirigió una carta al sínodo alemán. Fue el 29 de junio del año 2019. La carta se titulaba Carta del Santo Padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Alemania. Entonces, ¿qué es lo que decía el Papa allí? No se metía en cosas polémicas, ¿no? Pero lo que decía es, por favor, vais a hacer un sínodo, centraros en evangelizar. Les decía, la evangelización debe de ser nuestro criterio guía por excelencia, sobre el cual discernir todo el resto de los discernimientos. La evangelización constituye la misión esencial. Es necesario recuperar el primado de la evangelización para mirar al futuro con confianza. Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Entonces, esa carta está llena de términos por arriba y por abajo, hablando de evangelización. ¿Por qué el Papa entendió que había que poner ahí el acento? Porque cuando perdemos el celo por evangelizar, nos descentramos. Y ese descentramiento se traduce en que priorizamos otras cosas en las que no estamos poniendo la vocación de Dios en el centro de nuestra vida, que en la práctica se traduce en mundanización. Si no evangelizamos, nos mundanizamos. A ver. En el lenguaje castellano hay una expresión que es muy luminosa, que supongo que la mayoría conoceréis, pero no se utiliza tanto, ¿no? Que es la de perder el oremus. Estamos perdiendo el oremus. Ese ha perdido el oremus. ¿Qué significa esa expresión? Es muy, muy interesante esa expresión, El lenguaje castellano tiene tantas expresiones de raíz religiosa que muchos, yo creo que pueden no entenderlo. Cuando en la liturgia decimos oremos, y nos recogemos todos, ¿no? Antes de empezar a rezar. Se dice, oremos, y todo el mundo se recoge. Y antes de empezar a pedirle a Dios cosas concretas en la oración, primero hemos dicho oremos. Es decir, primero, venga, todo el mundo mirando a Dios, todo el mundo centrándose. O sea, tenemos claro a quién nos dirigimos y cuál es la meta de nuestra vida. Bueno, ahí ahora ya pidamos, oh Dios, tal, pero primero oremos, ¿no? La expresión perder el oremus, es decir, ojo, que has dejado de poner en el centro de tu vida lo que era la esencia. La Iglesia existe para evangelizar. Todo lo demás es secundario. Si tú no pones en el centro lo esencial, ese centro va a ser ocupado por ideologías mundanas, inevitablemente. Porque también dice el refrán que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas, ¿no? O sea, claro, pues es que obviamente el lugar central lo
lo que nunca debiera de haberle quitado el puesto lugar central a nuestra tarea de la evangelización. Si a uno de vosotros no se le dijese, a ver, en este momento tan importante, ¿no?, de la vida de la Iglesia, que tenemos que evangelizar, ¿qué es para ti lo esencial? ¿Qué es para ti lo esencial? ¿Qué le pides a Dios? Le puedes pedir 2 cosas, pero elige 2 cosas. A mí más de una vez me suelen preguntar eso, y yo tengo ya la respuesta, la tengo patentada. 2 cosas, yo digo, a ver, conversiones y vocaciones, tengo patentada mi respuesta. Ahora tú imagínate que alguien le pregunte, ¿no? A ver, ¿tú qué pides a la Iglesia ahí en este momento? Y va y responde, pues yo el sacerdocio de la mujer y el cambio de la moral sexual. A ver, la hemos fastidiado. A ver, perdón, hemos perdido el paradigma, que es exactamente lo que ha ocurrido con el sínodo de Alemania. ¿Qué pide usted? Sacerdocio de la mujer y cambio el paradigma de no sé qué, de la moral sexual. Pero ¿dónde está usted? Usted ha perdido el oremus. Y el oremus era evangelizar. Dime cuáles son tus prioridades y te diré dónde está tu corazón y te diré en lo que crees. Te diré si tu fe es viva o la estás perdiendo o la estás confundiendo con ideologías, ¿no? Entonces aquí una de 2. O mantenemos la esperanza de cristianizar el mundo o terminamos por intentar mundanizar el cristianismo. O mantienes la esperanza de que el mundo puede ser cristianizado, o estás inevitablemente dando por sentado de que el cristianismo tiene que ser mundanizado. Ciertamente, ¿no?, hay un adagio que dice, Ecclesia sempre reformanda, la Iglesia siempre tiene que estar en una continua reforma, pero claro, se trata de reformarse para mejor evangelizar. Y aquí ha habido 2 conceptos de reforma, ¿no? Cuando Santa Teresa de Jesús llevó a cabo la reforma, ¿qué entendía ella por reforma? Pues por reforma entendía desmundanizarse y volver a toda la originalidad de la exigencia evangélica. Lo que era reformarse para Santa Teresa de Jesús era ser más pobre, ser más austero, ser más sacrificado, descalzarse, pasar más frío y no estar tan calentito. Eso era reformarse, fíjate bien. Llegados el momento presente, que hemos entendido por reforma. Reforma es pues pensar como el mundo piensa. Si el mundo piensa esto, nosotros tenemos que asumirlo, tenemos que asumir. A ver, le hemos dado la vuelta al calcetín al concepto reforma. En vez de que reforma sea volver a Cristo, la palabra reforma es entregarse al mundo. La Iglesia se tiene que reformar. ¿Qué estás diciendo? ¿Se tiene que entregar al mundo o se tiene que convertir desde el Evangelio de Jesucristo? Una misma palabra para significar 2 cosas diametralmente opuestas. Entonces me voy a atrever a hacer un decálogo para evangelizar, visto lo visto. Visto lo visto, lo que hemos visto aquí, porque se pueden aprender muchas cosas, por eso me he atrevido a poner, aprendiendo del sínodo de Alemania, lo que no hay que hacer. Visto lo visto, hay mucho que aprender. Entonces me atrevo a hacer ese decálogo. Primer punto, evangelizar desde la pobreza de espíritu y con medios pobres. Muy importante. Apoyados en la fuerza del espíritu. ¿Es casualidad que esta crisis del sínodo alemán haya acontecido en la Iglesia que es la más rica económicamente del mundo? No, casualidad no puede ser, no existen casualidades. Ciertamente la Iglesia de Alemania es económicamente la más potente del mundo por su sistema, por el sistema de financiación que tiene, con un 8 y pico % de aportación en la declaración de la renta que hace una Iglesia que es económicamente, que tiene unos parámetros y unos presupuestos muy superiores a los que tiene la Santa Sede, el Vaticano y muchas cosas más, ¿no? Una diócesis, una archidiócesis de Alemania puede tener un presupuesto económico superior al de la Santa Sede. Entonces, ¿es casualidad que esta crisis haya acontecido en la Iglesia más rica del mundo? De casualidad nada. Porque cuando
nos presentamos ante el mundo desde la seguridad de nuestras riquezas, es muy difícil tener como si no se tuviese. Y tú acabas poniendo tu seguridad en tus bienes. Te sientes poderoso. Las riquezas te dan una falsa sensación de poder. Te apoyas en ti mismo, no te apoyas en la fuerza del Espíritu. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, es clave, porque eso te hace llevar adelante la evangelización con la fuerza del Espíritu. Y cuanto más pobres somos, pues el Señor te demuestra que es más fecundo, más eficaz, que es capaz de hacer más las obras, ¿no? Está la Sagrada Escritura llena de pasajes en los que dice: llevas demasiados soldados, te sobra la mitad. De la mitad esa, quita la mitad. Y quita, o sea, al Señor le sobran. Le sobran los medios económicos. Al Señor le cuesta lo mismo meter un gol sirviéndose de Messi o meter un gol de tacón y con un tobillo roto. Le cuesta lo mismo. Y Él quiere dejar constancia de que la obra del Espíritu es la que lleva adelante la evangelización de la Iglesia. Entonces, una Iglesia rica es un peligro, porque termina generando dinámicas de poder, se convierte en una iglesia de profesionales, en la que el celo apostólico queda difuminado, se genera un establishment de profesionales que controlan la vida de la iglesia. Para poder evangelizar es muy importante ser pobres, es muy importante. No poner nuestra esperanza en los medios humanos, creer en el poder del Espíritu. En la rueda de prensa, ¿no?, que hizo el Papa Francisco, recién elegido, y cuando le preguntan ¿por qué ha elegido usted el nombre de Francisco? Que muchos, la verdad es que, como pensábamos, claro, siendo el jesuita, pensamos, habrá elegido el nombre de Francisco por Francisco Javier, pero resulta que no, que lo había elegido por Francisco de Asís. Y entonces él dijo esa expresión: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? A ver, los pobres nos evangelizan. Los pobres nos evangelizan. Tú haces una visita al cenáculo, por poner un ejemplo, ¿no? A un cenáculo y tú ves una vida evangélica de austeridad, de desprendimiento de todo, y eso tiene una potencialidad evangelizadora que te quedas perplejo. Y entonces te enteras que viven de la providencia. Hace poco hice una visita a un cenáculo, ¿no? Entonces me enteré que una semana no habían tenido leche, porque la providencia había querido que esta semana pusiesen sin leche. Madre mía, tú, y esto y lo otro. Ellos vivirán. A ver, eso tiene una potencia evangelizadora impresionante. Entonces la primera clave para evangelizar es hacerlo desde la pobreza, y desde la pobreza evangélica. En segundo lugar, evangelizar desde la catolicidad. Desde la catolicidad. Cuidado con los nacionalismos, cuidado con las iglesias nacionalistas. La iglesia alemana, la iglesia vasca, la iglesia catalana, la iglesia española, la iglesia... A ver, pongo cualquier nombre. A ver, no existe eso. No existe. Existe la Iglesia de Dios en Alemania, la Iglesia de Dios en España, en Cataluña, pero no existe la Iglesia de... No, evangelizamos desde la catolicidad. Recuerdo un libro, de esos que me acompañó en el tiempo de seminarista, de von Balthasar, ¿no?, que tenía el título de El complejo antirromano. Durante mucho tiempo lo tuve ahí en la biblioteca, hasta que finalmente un día pues lo acometí, ¿no? Y ciertamente existe ese complejo antirromano, y detrás del complejo antirromano existe pues una especie de nacionalismos que nos hacen fuertes. Y eso es un pequeño desastre. Ese es uno de los problemas también de la Iglesia, de las iglesias ortodoxas, que son iglesias nacionales.
Eso también es el problema, porque ahora pues en la ortodoxia no existe la libertad que tiene que existir para decirle al presidente Putin lo que hay que decirle, o porque estamos con las iglesias demasiado ligadas, las iglesias ortodoxas están demasiado ligadas a un fin nacionalista. Y así es muy difícil llevar adelante un discernimiento desde una doctrina social evangélica. Las páginas más bellas de la historia en la vida de la Iglesia las han escrito en buena medida los misioneros. ¿Y sabéis por qué? Porque un misionero no tiene condicionamiento de carne, ni de sangre, ni de ideologías. Un misionero ha ido de aquí al Mato Grosso. A ese poco le importa que pues, le viene muy bien porque él no tiene ataduras de carne y sangre. Poco importa que es Hutu o es Tutsi, perdón, ha venido de la otra parte del mundo. O sea, está fuera. Los misioneros que no están ligados, ¿no?, a esos lazos de la carne y de la sangre son los que han escrito las páginas más bellas de la evangelización. Entonces tenemos que evangelizar desde la catolicidad, que viene en socorro de las crisis locales. La catolicidad, entre otras cosas, es la que nos permite abrirnos a los carismas. Los carismas se caracterizan por ser universales, y las iglesias nacionalistas, que en el fondo no se confiesan así como tales, pero lo acaban siendo, se cierran a los carismas. A mí que no me vengan aquí estos que han traído, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no?, el Kiko Argüello ese que viene de España. Perdón, el Espíritu Santo es absolutamente libre y suscita carismas donde le da la gana, que para eso es el Espíritu Santo. ¿Y quién soy yo para decirle al Espíritu Santo qué límites geográficos tiene que haber? Es la Iglesia entera la que evangeliza, y evangeliza desde la catolicidad. En tercer lugar, evangelizar desde una lectura humilde de la realidad, una lectura humilde. Hay que leer los signos de los tiempos, hay que partir de la realidad como un punto desde el que Dios está hablando. Partimos de la realidad, no desde una teoría ideológica, sino desde la realidad. Y los datos son bastante claritos, en lo que supone que hay un abandono de la fe pues muy fuerte, muy potente, un alejamiento de la fe increíble. Entonces, lo que no es muy normal es que alguien que está en un contexto eclesial de una crisis tremenda, de un abandono de la fe tremenda, pretenda decir que yo tengo la fórmula de la Coca-Cola para evangelizar. Perdón, mírese un poco en su casa y mire cómo están las cosas, porque no parece. Yo quisiera que me viniesen de África o de Asia para hablarme de la evangelización, porque son las iglesias pues que Dios está bendiciendo, Dios está haciendo crecer, ¿no? Pero entonces, es muy importante partir de una lectura de la realidad. ¿Por qué por qué se está secularizando Occidente? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué me dice Dios con esto? Que nos hemos ido secularizando y cada vez pensando que si nosotros nos secularizábamos íbamos a atraer más a la gente secularizada, y al final es exactamente al revés, porque si tú para intentar ser simpático o atrayente te mundanizas, lo que ocurre es que una iglesia mundanizada deja de ser atrayente, porque para eso ya tengo el mundo, que es el original, ¿sabes? No, las copias nunca fueron buenas, pues siempre el original es mejor, para eso ya tengo el mundo. Luego, mundanizarse, lejos de ser la solución, ha sido el problema. Entonces uno ve la realidad y ¿qué lectura hace? Dios me llama a convertirme y a volver a empezar desde la pobreza evangélica, o por el contrario, ¿no? Antes muerta que sencilla, pues eso, ya no hay marcha atrás, me explico, nos echamos para adelante. A ver, es muy importante evangelizar desde una lectura humilde de la realidad. Pero lo cierto es que hace falta humildad para reconocer que nos hemos equivocado, para entender lo que dice el Evangelio: desde sus frutos los conoceréis.
porque lo que Dios está bendiciendo en medio de este erial de Occidente que se seculariza y pierde la fe, lo que Dios bendice, los oasis que existen, son aquellos lugares en donde, en medio de la crisis, se ha permanecido, se ha apostado por la fidelidad evangélica. Punto. He puesto el caso del cenáculo, pues eso es lo que Dios bendice. Para poder evangelizar hay que estar atento, para ver por dónde sopla el Espíritu, atentos a lo que Dios bendice y no a lo que a ti se te ocurre. He puesto muchas veces el ejemplo en los encuentros de Radio María de lo que me ocurrió a mí hace ya 16 años. 16 años que se dice pronto. Que cuando fui nombrado obispo, los obispos recién ordenados ese año van a Roma y en Roma suelen tener un encuentro pues con los distintos responsables de los dicasterios, pues para darte unas ciertas instrucciones de cómo moverte en la vida, ¿no? Entonces, cuando éramos unos 100 obispos aquel año, de todo el mundo, y tuvimos un encuentro en medios de comunicación como señor Foley, arzobispo de Estados Unidos que ya ha fallecido, y él era responsable de medios de comunicación, y él dijo lo siguiente: aquí desde la Santa Sede observamos cómo a veces la Iglesia, pues en nuestras estructuras hemos diseñado, incluso encargando a equipos de expertos, etcétera, hemos diseñado proyectos de comunicación muy profesionales, y puso un ejemplo, me acuerdo, como la televisión de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que nunca se había hecho, por lo visto, pues un esfuerzo tan profesional, y dijo, y aquello fue un perfecto fracaso, tardaremos años en ver cómo se cierra eso y cómo se pagan las deudas. Dijo, y de repente, sin embargo, ha nacido ahí la Madre Angélica, una monja que no sé qué, y ha salido ahí, no sé qué, lo de Radio María, que es una cosa que me hace un poco así, que en teoría eso muy profesional no es, me hace un poco cutre, y Dios va y lo bendice, Y entonces dijo él, de modo que yo me hago una pregunta, me dije, ¿qué tenemos que hacer? ¿Diseñar una estructura en el papel y pedir al Espíritu Santo que la bendiga? O más bien estar atentos a dónde sopla el Espíritu Santo, ¿no? A ver qué es lo que bendice. Y entonces poner nuestras energías y nuestras fuerzas al servicio de ese don del Espíritu. Yo me quedé impactado de esa reflexión, Entonces, aquí es muy importante evangelizar desde una lectura humilde de la realidad. Ver qué está Dios bendiciendo. Cuarto lugar. Evangelizar con la revelación en la mano. Con la revelación en la mano. Tomando como punto de referencia la fe de los sencillos. Alerta a las tendencias gnósticas, porque creo que el Papa Francisco ha hablado de dos riesgos, ¿no? Dos riesgos principales contra la fe. Uno es que quizás el más de tipo práctico, que es el riesgo pelagiano, y creo que hay otro riesgo más que es el de tipo teológico de reflexión, que es el tipo gnóstico. Y hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, a espiritualidad sí, religión no. Recientemente leía yo una entrevista, ¿no?, en la cual yo decía, bueno, esto es un sincretismo absoluto, ¿no? Decía un conocido autor, la clave fundamental es que yo también soy ateo, soy agnóstico, soy pagano, soy budista, soy musulmán convencido, soy cristiano, soy todos. Y decía, madre, tú tienes una pelota mental potente. Pues eso es un gnosticismo, es un sincretismo absoluto. Es lo que hay. Decía, caminamos hacia una espiritualidad sin Dios, ¿no? Eso es un puro gnosticismo. Es un no caer en cuenta de un dato fundamental. Y el dato fundamental es la revelación, ¿no? Y esto es un problema de fe, en el que al final se termina confundiendo pues, la oración cristiana con el Zen, porque hemos olvidado que la clave está en la revelación. Dios se ha revelado. Nuestra fe es la respuesta a una llamada de Dios. No olvidaré nunca que recién ordenado obispo, yo fui nombrado obispo el 24 de junio
24 de junio del 2006. Pues el 8 de julio, 2 semanas después, resulta que el Papa Benedicto XVI venía a España, a Valencia, al Encuentro Mundial de las Familias. Yo todavía, claro, no estaba consagrado, estaba recién nombrado, pero me dijeron, aunque usted todavía no esté consagrado, nombrado está, y usted puede ir con los obispos. Entonces, esté consagrado, póngase un pectoral y se pone usted entre los demás. Yo dije, así puedo, allá que voy, ¿no? Tú verás, allá que me metí yo, allá que me metí. Y entonces en la capilla allí de la Catedral de Valencia, en la que estaba el Grial, allí, fíjate tú, con Benedicto XVI, yo dije, madre mía, aquí yo me veía metido allí, pues como un polizón, pero vamos, yo encantado, ¿no? Y recuerdo, me emocionó profundamente lo que el Papa Benedicto XVI le dijo a los obispos, porque los obispos acababan de publicar una instrucción llamada Teología y Secularización en España, que especialmente Monseñor Romero Pose había sido el padre de ese documento, publicado en marzo del 2006, a los 40 años del Concilio Vaticano II, Teología y Secularización en España. Y entonces, claro, ahí habían puesto el dedo sobre la llaga y sobre todo habían denunciado esa tendencia gnóstica en la que en el fondo lo importante es un cierto espíritu, pero no hay revelación de Dios, o sea, Dios no ha hablado, no hay un camino objetivo para llegar a Dios, sino en el fondo eres tú el que haces el camino, cada uno tiene un camino, espiritualidad sí, religión no, que es lo que se lleva, ¿no? Y habían salido a responder eso. Y entonces el Papa Benedicto XVI les dijo, felicitándoles, ¿no?, a los obispos por haber escrito ese documento, les dijo, habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo premiará. La fe de los sencillos, la fe de los sencillos. El Evangelio es la fe de los sencillos. El Evangelio tiene la capacidad de ser dirigido al mismo tiempo a un catedrático de filosofía y ser dirigido pues a alguien que no tiene el graduado escolar. Es el mismo Evangelio para los dos, es la fe de los sencillos. Entonces, evangelizamos desde la revelación, En este momento de crisis es clave la existencia. ¿Qué sería de nosotros si no fuese por el catecismo de la Iglesia Católica en este momento de relativismo? Sabéis que el próximo mes se cumplen, voy a hacer aquí un anuncio, a Luis Fer se lo ha dicho por teléfono, el próximo mes, día 11 de octubre, se cumplen 30 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. A ver, es de lo más, o sea, es la joya de la corona de San Juan Pablo II, es clave en este momento. Evangelizar desde la revelación, fuera gnosticismos. Quinto punto. Evangelizamos también en el arraigo cultural. Nuestra evangelización está arraigada culturalmente. La fe crea cultura. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco denuncia la desvinculación de la cultura actual de sus raíces y tradiciones, de este nuevo orden mundial, que es un nuevo orden mundial desvinculado de tus raíces y de tus tradiciones. Dice el número 13, el fin de la conciencia histórica, se alienta una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más, se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, todo hay que deconstruirlo. Ahora, por ejemplo, hemos hecho el 5º centenario de la evangelización de América, entonces la clave está en deconstruir todo, ¿no? Entonces hay que romper con eso, rompamos nuestras estatuas, ¿no? Estamos desvinculados, nosotros vamos a hacer unos nuevos valores, es la cultura woke, estamos nosotros... A ver, esto es un timo en el que se nos quiere desarraigar, desvincular de nuestra tradición, para que así podamos ser perfectamente manipulables. Bueno, pues la nueva evangelización, sin embargo, se traduce en raíces culturales. Para mí ha sido, por ejemplo, pues la llegada a Orihuela Alicante ha sido pues un regalo ver las profundas raíces culturales. Yo cuando el día de la Santa Faz, de repente allí, pues íbamos por las calles, ¿no? 100 y pico mil personas, y todo el mundo allí gritando, Faz divina, misericordia, misericordia. Y decía, madre mía, qué espectáculo es este. A ver, la fe ha creado cultura. Y ahora este nuevo orden mundial viene como a que tú rompas con esa cultura, ¿no? Y desde tu móvil, pues plantees
una serie de relaciones tuyas sin raíces, ¿no? Sin raíces. Eso es una manipulación. Alguien desvinculado es perfectamente manipulable. Entonces tenemos que estar, la nueva evangelización nos tiene que enraizar en nuestra cultura, no desvincular de ella, y meternos en los movimientos populares, y meternos también en todas las tradiciones de nuestros pueblos, ser amantes de ellas, conocerlas, ¿no? ¿Es tan impresionante eso? Sexto punto. Evangelizar desde la verdadera sinodalidad. Desde la verdadera sinodalidad. Algunos han confundido la sinodalidad con el parlamentarismo. Claro, eso ha sido un desastre. Un desastre. Y ciertamente existe un riesgo de que ese sínodo alemán contagie al resto de la Iglesia, ¿no? En confundir sinodalidad con parlamentarismo, que no tiene nada que ver. Pero ¿dónde está la verdadera sinodalidad? La verdadera sinodalidad está en entender que la Iglesia tiene dos pulmones, que es apostólica y es carismática. Apostólica y carismática, y que respiramos con los dos pulmones. Y que el sentido de la obediencia en el seno de la Iglesia y la llamada a la responsabilidad y a la participación son dos cosas en absoluto antagónicas. En absoluto antagónicas. Nos quieren, desde unos parámetros dialécticos marxistas, nos pretenden decir que obediencia y corresponsabilidad son dos antagónicos. Falso. Nosotros creemos en la Iglesia apostólica y en la Iglesia carismática, y el Espíritu Santo no se contradice cuando obedecemos y cuando colaboramos y participamos. La verdadera sinodalidad supone creer en que la Iglesia es apostólica y carismática, supone quererse, amarse, mirad cómo se quieren, y sumar los carismas. Esa canción famosa de Hakuna, de Forofos, pues es muy significativa. Esa canción de Forofos está subrayando lo que es la verdadera sinodalidad, la sinfonía del Espíritu. La sinfonía del Espíritu Santo, ¿no? Que lo conjuga todo, ¿no? Y me vais a permitir un mínimo excursus. Nos tenemos que tomar en serio la participación también cuando se nos, por parte desde la Iglesia, se hace algún tipo de consultas, sinodales, etcétera. Hacernos presentes, corresponsables, para no dejar, entre otras cosas, primero para tomarnos en serio nuestra vocación, y en segundo lugar, para no dejar en manos de sectores minoritarios e ideologizados las consultas que se hagan. Porque es un hecho, muchas veces, que los nuevos movimientos han estado ausentes de muchas consultas en las fases diocesanas, han estado ausentes, ¿no? Séptima clave. Evangelizar desde la plena adhesión al magisterio y sin caer en el riesgo de la reacción integrista. Porque eso también es un riesgo en nuestro tiempo, que en medio de este desnortamiento y en medio de este momento en el que uno dice, pero madre mía, pero ¿dónde está aquí el norte? ¿Qué pasa? Que las herejías se van a hacer presentes entre nosotros como si tuviesen carta de ciudadanía, ¿no? En medio existe el riesgo del integrismo. Entonces, la plena adhesión al magisterio, esa acogida de la revelación a la que me refería anteriormente, tiene que ser hecha de una manera equilibrada, con cuidado a la reacción integrista, porque eso también está ocurriendo al mismo tiempo. Está ocurriendo que también hay sectores antiminoritarios pues que piensan, aquí la culpa la tiene el Concilio Vaticano II. Mira, la culpa no la tiene el Concilio Vaticano II, que fue un don de Dios, y San Pablo VI lo clausuró. La culpa no la tiene el Concilio Vaticano II, sino interpretaciones absolutamente desequilibradas que se han hecho posteriormente, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Incluso me voy a atrever a decir, ¿no?, que claro que también la liturgia preconciliar, la liturgia tradicional, puede tener un lugar, ¿no?, pues en la vida de la Iglesia, y de hecho pues es bendecida tanto por el Papa como por el obispo del lugar según el criterio y según el discernimiento, la misa tradicional, etcétera. Pero, fijaros bien, es un error
pensar que la clave de la evangelización está en que tengamos ahora que apostar por la liturgia preconciliar y que tenemos que, porque el problema ha estado en la liturgia, eso es un error completo. Entonces, esa reacción integrista tenemos que estar muy atentos a ella. Y cuidado con las páginas de Internet que envenenan en estas materias y que en el fondo terminan por hacer lo mismo, pero por el otro lado ideológico, pues que lo que ha hecho el sínodo alemán, ¿no? Que es una especie de deriva clericalista ideologizada. Fijaros que San Juan Pablo II, Benedicto XVI, etcétera, evangelizaron con la celebración de la liturgia y nunca les hemos visto a los papas celebrar pues una misa preconciliar, por Dios, y su potencialidad de evangelización en esas inmensas Eucaristías que Juan Pablo II, ¿no?, celebró ante millones de personas, pues fíjate tú qué unción y qué devoción tenían. Octavo punto. Evangelizar desde la creatividad del Espíritu Santo. Tenemos que pedir mucho el don de la creatividad, pedir el don de cómo lo haría yo. O sea, qué dones me da el Espíritu Santo para llevar adelante la tarea de la evangelización en este momento. A veces lo más sencillo suele ser lo más eficaz. No pensemos en cosas complicadas. Cuando hablamos de creatividad, tengamos como punto de referencia la sencillez del Evangelio. Ponte delante de Dios y di, ¿qué puedo hacer para ser creativo? Las cosas, cuanto más sencillas son más eficaces. La verdadera creatividad tiene que ser, por otra parte, también muy del tú a tú, del tú a tú. Evangelizar desde la creatividad es estar abierto a los carismas, pero sin pretender ser yo el protagonista de esos carismas. Diversidad de carismas sí, dispersión no, que también es un riesgo el de la dispersión. El que todo el mundo pretende fundar algo. Vamos a ver. Tenemos que discernir los dones que Dios nos da para la evangelización. Estar abiertos a la creatividad, pero teniendo cuidado de que eso no sea un elemento que se junte con mi protagonismo, ¿no? Noveno punto de ese decálogo. Evangelizar las heridas afectivas, contando con las propias heridas de los que somos evangelizadores. Es una característica de nuestro tiempo, del cual ya me habéis oído hablar otras veces, ¿no? Pero es muy importante identificar las heridas en cuanto tales, identificar nuestras heridas, teniendo la capacidad de ponerles nombre, descifrar su génesis, entender un poco mis heridas de dónde vienen, ¿no? Hacer una lectura de mi vida, acompañándolas, qué importante es, ¿no? No haciendo de las heridas derechos, porque eso supone que las heridas se enquisten, no haciendo de las heridas derechos, no ideologizando las heridas, ¿no? Las heridas, pues Dios las ha permitido, y las ha permitido para que en ellas encontremos a Cristo que también tiene un corazón herido por nuestros pecados y se desposa con nosotros. Y muchas veces el Señor nos querrá sanar nuestras heridas, pero otras veces dirá, te basta mi gracia, tú sigue adelante, yo sé que tienes esa herida, pero tú déjate acompañar y esa herida te hará más humilde, te hará siempre ser mendigo de la gracia de Dios. Entonces creo que hay que evangelizar las heridas afectivas y contar con las propias heridas de los que evangelizamos. Esto es un signo de los tiempos. Y el 10º punto y último. Evangelizar bien acompañados y cuidando nuestra vida interior. Porque lo definitivo
es cómo estamos. He tenido muy recientemente un encuentro con los profesores de los colegios diocesanos de la diócesis, que la verdad es que hay 11 colegios diocesanos, y fíjate, cuando me vi con 350 profesores, me vi con ellos, les dije, a ver, ya sé que tenemos muchos problemas también de política y de educación, pero ¿dónde está lo más determinante para poder educar? El problema clave, ¿dónde está? O sea, lo determinante está en la ley CELA, lo determinante está en la ley Wert, lo determinante está, yo qué sé, la memoria democrática de Bildu y lo otro. A ver, mira, lo más determinante, el chaval, por la gracia de Dios, 6 horas al día, no está ni con la CELA ni con lo otro, está 6 horas al día contigo. Y a quien ve 6 horas al día es a ti. Entonces lo más determinante es cómo estás tú, porque verdaderamente al final eso va a ser lo determinante para el chaval. Lo determinante para el chaval es que si tú estás lleno de vida y lleno de esperanza, la ley CELA se va a quedar donde se tenga que quedar, ¿sabes? Porque tú vas a tener la capacidad de condicionar, de determinar, de enriquecer el horizonte de ese chaval, vas a ser una referencia para él. Lo determinante es cómo estás tú. Lo determinante es que tú tengas verdadera esperanza en la santidad, que te tomes en serio eso, que tus alumnos tengan un profesor con un deseo de ser santo. Eso les va a cambiar la vida. Y ya sé que tenemos problemas serios con las leyes de educación, y que también eso es un tema serio, y que hay un continuo poner palitos en las ruedas, ¿sabes?, para descarrilar el tren de la educación. Todo eso es verdad. Pero a veces nosotros podemos perder todas las energías en denunciar eso, cuando lo que está en mi mano verdaderamente para que la educación sea, pues no lo hago, que es mi conversión, que es cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo? Eso es lo que nos va a cambiar la vida. El que yo tenga un profesor, ¿no? Yo les dije en ese claustro, les dije, si por ejemplo aquí cogemos un compromiso, todos los años el 10% del claustro va a hacer Emaús y cursillos de cristiandad, y al siguiente los que lo han hecho van a hacer ejercicios espirituales anuales, y todo va a ser, eso va a ser la bomba. Eso va a ser la bomba. Eso es lo determinante, ¿no? Evangelizar desde nuestra conciencia de llamada permanente a la conversión. Yo, con motivo de que ha concluido el 5º centenario de la conversión de San Ignacio, pues escribí ahí una pequeña cartita en la que sencillamente quería subrayar. Conclusión del año ignaciano. Ejercicios espirituales. Y punto. ¿Me explico? A ver. ¿Por qué? Porque es la clave del mantenimiento. Ha sido un regalo inmenso el que la Iglesia está teniendo con las propuestas, ¿no?, de primer anuncio. La llegada de Feta, eso es un regalo inmenso, de un primer anuncio. Pero ese primer anuncio de Cristo, ese primer impacto, tiene que ser después acompañado y a partir de ahí, ejercicios espirituales anuales hasta que la muerte nos separe, ¿sabes? Hasta que lleguemos a contemplación para alcanzar amor, ¿sabes? A ver, una vez que uno hace ese encuentro con Cristo, a partir de ahí tiene que hacer ejercicios espirituales anuales hasta la contemplación para alcanzar amor, que es la visión beatífica. Y tiene que formar parte de tu vida y integrarlo en tu vida. Y en mi vida yo tengo ese momento anual de los ejercicios espirituales. Y eso es un tesoro que no me lo quita nadie. Y ya haré alguna vez en mi vida un mes de ejercicios. Dios me lo dará. Bueno, ahora eso no le pongamos fecha, pero ya haremos también un mes de ejercicios. Como iremos una vez a Tierra Santa. Pero tener ejercicios espirituales anuales. Y a Tierra Santa ya iré una vez. Y haré el mes de ejercicios. A ver, eso es marcar el rumbo de nuestra vida. Y así os digo yo que evangelizamos. Así os digo yo que evangelizamos, ¿no? Entonces creo que estas 10 claves son importantes, ¿no? Son importantes, que es, la Iglesia existe para evangelizar.
Cada uno de nosotros tenemos ese don recibido por el bautismo, ¿no? Lo que dice San Pablo, ay de mí si no evangelizare, pues lo podemos decir todos, ¿no? Y cada uno de nosotros, que Dios nos dé la gracia de evangelizar, porque podemos decir, ¿no?, que es un honor servirte en tu presencia. Servirte, Señor, soy yo el que soy cuidado. Al cuidar yo de tus cosas, tú cuidas de mí. Cuidando yo de tu evangelio, de la proclamación de tu evangelio, tú estás cuidando de mí. ¿Quién cuida aquí de quién, no? Pues si es el Señor el que está cuidando de mí, ¿no?, cuando yo soy llamado a la evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.